Muy buenas noches a todos, amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un viejo y amado amigo por parte de la librería y por parte de mi persona, que es Alberto Soler. Alberto, bienvenido. Estábamos esperando porque teníamos que hablar contigo un montón de cosas, eso ya lo sabes tú. Hoy, en el Círculo Cromático, nuestro particular viaje por el libro, por todos esos rincones ocultos del libro, traemos un proyecto magnífico que se realiza en Cartagena. Este vídeo, sobre todo, creo que debería ir dirigido a aquellas personas que no conocen este magnífico proyecto, que es el proyecto Mandarache. ¿Mandarache H o Mandarache? Se puede decir proyecto Mandarache, ¿no? Lo llamamos Mandarache, al proyecto lo llamamos Mandarache, sí. Mandarache. Es un proyecto que lleva ya, este año creo que cumple 15 años. Llevamos, sí, 16, pero lo que pasa es Claro, que 15 contando años la de romana, edición de 16, los claro. premios. Contando la romana, 16 Es que es raro, ediciones. porque como nos montamos con el curso escolar, así que a veces es raro saber cuántos años llevas, Sí, pero sí, claro, claro. 16. Bueno, que están de cumpleaños, vamos, los chicos de Mandarache, que son muchísimos. ¿Qué es Mandarache? Pues bueno, por eso hemos traído aquí a Alberto Soler, que es el alma principal y el principal forjador y el que lleva todo el asunto sobre las La espaldas, madre, yo porque digo que soy la madre, Vicente. la mami, la mami Alberto Soler Soy, nos va a soy la explicar. madre. A ver, Alberto, explícale al público de la Montaña Mágica, aquellos que no la conozcan, qué es Proyecto Mandarache. Sí, pues nada, el proyecto Mandarache es un proyecto de educación lectora, lo que tradicionalmente se ha llamado Fomento de la Lectura, que impulsa el Ayuntamiento de Cartagena desde la Concejalía de Juventud. La gracia del proyecto es que, bueno, tiene forma de premio literario, doble, el premio Mandarache y el premio H, y el jurado de estos premios está compuesto por 6.000 jóvenes organizados en comités de lectura, ¿no? Es un jurado literario masivo, el mayor jurado literario del planeta. Y por eso es tan impresionante, ¿no? Entonces, como premio literario, que es la forma que adquiere este proyecto principal, es muy valorado por los autores y por las editoriales, porque claro, es muy gozoso que te premien los lectores, ¿no? Y como proyecto educativo es muy guay porque a quien se dirige toma un papel activo dentro de este proceso cultural, ¿no? Porque tiene decisión, participa en la toma de decisiones decidiendo quién gana. Y esa es la fórmula del proyecto básica. A partir de esa fórmula nosotros armamos ahí un gigante enorme con un montón de rincones preciosos bueno, y así funcionamos. Quien levanta todo esto, la gracia de todo esto son desde luego los mediadores, las mediadoras de la lectura. La mayor parte son profesoras de secundaria, también bibliotecarias, técnicos de juventud, y ellos son los que se apropian del proyecto y lo implementan en sus centros. Es una magia muy gorda, muy gorda, pero muy Lo sé, chula. lo sé que la viví porque tuve el honor de ser premiado en el 2017 con el premio. Hay unos pequeños premios y gracias a vosotros. Está bien ser reconocido uno en su propia tierra, con el premio al fomento de la lectura en el 2017. Llevaba yo un añito y poco abierto y empecé fuerte y, oye, la verdad es que está bien que se te reconozca, ¿no?, el esfuerzo, porque, bueno, los inicios siempre son difíciles, Alberto, ya lo sabes. Y me vino muy bien como apoyo. Yo siempre eso voy a estar agradecido y además con todo ese auditorio lleno, precioso, con un ambiente chulísimo. Es que es una cosa que hay que vivir, hay que vivirla porque montáis una que es increíble, increíble. Sí, da emoción, sí. La Dime. idea, básicamente para Mm. que no lo conozca, cogéis a tres autores, ¿verdad? Con tres libros, Ujú, evidentemente, ujú. y vais invitándolos, claro, antes de que pasara todo eso, a que viniesen a Cartagena a hablar con los alumnos en un sector determinado y los alumnos se leen el libro. Se leen Los tres libros, perfecto. Y después se hace, como bien dices, una una votación. votación Ujú. masiva que es impresionante, que no está amañada.
eso hay que decirlo, ¿no? Porque eso es importante, no es un premio amañado por fortuna, no como los que hago yo. Entonces, Sería bastante difícil de amañar para claro, ellos, desde claro. luego. Y claro, ahí es de donde viene esa peculiaridad tan bonita, ¿no? Que sean alumnos de secundaria, de Mandarache y de, bueno, un poquito más jóvenes en el premio H, los que deciden realmente cuál es el vencedor. Y yo me acuerdo de haber estado por lo menos en 3 galas y a los autores están terriblemente fascinados, porque están muy emocionados. Yo, por ejemplo, Alejandro Palomas, que creo que ganó, ¿verdad? En el 2016, Sí, vino a sí, así es. visitarme, vino a Mm. visitarme, yo estaba como recién abierto ya unos meses y quería conocerme y venía y me contaba diciendo, yo esto no lo he vivido en mi vida. Es muy fan, Eso Alejandro es muy sí. bonito. Entonces, venía totalmente loco, venía diciendo, madre Mm. mía, o sea, venía en una burbuja. Para los autores es rock and roll. Para algunos de ellos, me llegan a confesar que es, pues, si no, algunos de ellos me han llegado a decir el mayor baño de lectores que se han dado en Claro, su vida, ¿no? Piensa que cada autor que viene se encuentra en 48 horas en Cartagena con 5 o 6 actividades que les montamos con entre 1.000 y 1.200 personas en 48 horas. La verdad es que mola mogollón porque tú nombras la gala, ¿no? Que es donde has estado, pero te tienes sí, que venir alguna vez al Paraninfo a vivir un encuentro con autor, que es donde sucede la magia. La gala es impresionante porque es el auditorio del Batel con 1.400 estudiantes que han vivido todo el año las actividades y que se encuentran con los 2 autores que han ganado ese año y bueno, pues es todo flipante, ¿no? Y sí, siempre es sí, muy sí. divertida, hacemos sketches muy guays y tal. Pero lo brutal de Mandarache y la casa de Mandarache donde sucede su magia es el Paraninfo de la UPCT, Ujú. donde sucede el encuentro tradicional de Mandarache. Todos los autores que han pasado por el proyecto, todos, han tenido un encuentro en ese Paraninfo con 600 estudiantes de secundaria, ¿no? Y luego, el modo Mandarache de hacer los encuentros, que posibilita esta magia que te digo. ¿Por qué? Porque normalmente, y tú tienes una librería, o sea que lo sabes bien, aunque hay de todo, y en tu librería, de hecho, los encuentros son bastante parecidos a lo que yo voy a contar, muchas veces sucede que en las presentaciones de libros, eh, el escritor, que está nervioso, pero también se siente muy feliz, pues tiene un presentador, una presentadora, que hace una presentación, yo qué sé, pues de 20 o 30 minutos, súper enjundiosa, demostrando lo bien que ha leído a Sí, sí. su compañero, tal. Y el escritor, pues, hace unas anotaciones más, afinando, responde a algunas preguntas del presentador, 50 minutos. Y luego, pues, unos 10 minutos por si alguien del público quiere decir algo y luego firma de libros, ¿no? Eso es anti-Mandarache. En Mandarache siempre presenta una profesora o una bibliotecaria, siempre Ujú. alguien del grupo promotor. Nos interesa mucho hacer una proyección muy positiva de los mediadores de la lectura y se sientan con ellos en la rueda de prensa. Bueno, presenta el profesor o la bibliotecaria que toque, 5 minutos, hace una introducción a la figura del autor y sobre todo a la obra literaria para introducir un buen debate en torno a ella. El Correcto. escritor, escritora, saluda y da las gracias, básicamente. Si quiere apunta algo rápidamente, no llega ni a 5 minutos tampoco. Y luego tenemos 1 hora y cuarto de preguntas del público. Claro. 1 hora y cuarto, es decir, el protagonista desde el principio es el público, que ha leído el libro y que quiere Claro. saber. Lo que hemos descubierto con esta fórmula es que es así como enseñamos a leer. Uno no enseña a leer. Los libros no sueltan un virus por la noche cuando alguien lo cierra en su habitación y los hace lectores. Para aprender a leer, la única forma es con ojos de otro, ¿no? Es cuando escuchas, aprender a leer es aprender a preguntar a un libro y es cuando escuchas preguntas que otro hace a un libro o a un autor sobre su libro, preguntas que tú no te habías hecho, cuando miras ese libro con otros ojos, rompes tus paredes lectoras y empiezas a crecer como lector y a decir, hostias, es que nunca habría hecho esa pregunta. No, tengo la sensación incluso de que no he leído el mismo libro. Y en el fondo es que nunca 2 lectores leen el mismo libro. Entonces, cuando logras tener un espacio y un tiempo donde estar concentrado un rato largo para compartir esas distintas lecturas con otros, es cuando espumas. Entonces, los críos que están con nosotros durante 5 o 6 años, empiezan en H y pasan a mandar H, salen de mandar H los que han leído, ¿no? Los que han Sí, 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 participado sí. un montón, salen, si lo han hecho bien, salen, jodín, pues habiendo conocido autores súper interesantes, habiendo hecho un arco de crecimiento en la lectura y habiendo escuchado, sobre todo, muy buenas preguntas sobre libros, que es como uno aprende a leer.
Así correcto. que te tienes que venir al Paraninfo algún día, tío. Sí, a ver si cuando se pueda, cuando se pueda, madre mía. Cuando volvamos al Paraninfo, madre mía. Cuando volvamos al Ay, Paraninfo, oye, podríamos hacer eso como, oye, eso es un título para un poemario. Cuando volvamos o al para un Paraninfo. corto. Madre mía. Oye, me mola, me mola. Pues lo has explicado estupendamente porque, bueno, a mí me la habían, gente como Flori, Juan de Dios, toda la gente que tú sabes que compartimos amistad, me han contado esa Mm, experiencia, ¿no? Y sí, realmente yo muchas veces me quedo con las ganas de asistir a ese tipo de coloquio, porque es muy diferente al que se puede hacer en una librería, porque os salís mucho de lo que es la presentación, digamos, más ortodoxa, ¿no? Es decir, y a claro, veces hasta puede ser, y lo veo estupendo, puede ser aburrida. Es decir, tú no puedes coger a unos chavales y meterles un rollo de 50 minutos porque a los 5 claro. minutos van a hacer ¡pum! Fuera. Realmente lo que necesita la juventud, y esto es muy importante, y además realmente por lo que yo quiero y por lo que estoy haciendo estos vídeos, es saber por dónde anda y por qué hay, por dónde anda el tema de la lectura en nuestro país y por qué a la larga se lee bastante poco. Gracias a vosotros se lee más, eso está claro, eso lo tengo clarísimo. Pero claro, o sea, los datos son, a pesar de que se maquillan, bueno, pero se lee poquito, Alberto, eso tú y yo Sí, y lo nos sabemos. congratulamos ahí de porque hemos pasado de un 62,8 de lectores, Pero bueno, que sí, ahí cuentan los no. frecuentes y los no frecuentes, a un 63,2 y todo el mundo súper congratulado de Pero es que ¡wow! Un no, yo no entiendo, 63,2. pero ¿qué significa lo de lectores frecuentes de tiempo libre? O sea, no, a mí que alguien me explique eso. O Sí, sea, eh, sí. Bueno, yo te explico lo que yo pienso. Es como se mide gente, internacionalmente sí, los sí, hábitos lectores. Es decir, para considerar a alguien lector, se considera lector a alguien que lee libros en su tiempo libre. Es decir, alguien que no lee o por trabajo o por estudios, ¿no? Que también se lee ahí, por supuesto, pero se considera que la figura del lector es el lector en tiempo libre. claro, claro, claro. Fíjate, a mí lo que me escama es el siguiente Cocinando, nivel. cocinando no, ¿eh? Cocinando no. Claro, es que... No, ya, ya. es No, que- pero bueno, sí, 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 es que es verdad, es muy difícil medir esto. Y a veces me parece ridículo nuestro empeño en las cifras, ¿no? Mm. De hecho, esas encuestas se basan en lo siguiente. Te llaman por teléfono. Hola, hola, estamos haciendo una encuesta de hábitos lectores. ¿Cuántos libros leyó usted en 2020? Me cago en... ¿Cuántos libros leíste tú en 2020, Vicente? Tú puedes decir un número, tío. Yo no me Yo no puedo acuerdo. decir un número de cuántos libros leí en... Y Yo qué luego, ¿y si sé. leí 45 libros en 2020 y me los pasé todos por la brinca porque ninguno me rozó, pero me leí Claro, solo uno y me cambió la vida? ¿Peso claro. menos yo en la encuesta que el que se ha leído Sí, 35 libros? claro. Es muy difícil. Lo que pasa es que hay que tomar, pues no sé, hay que intentarlo, hay que intentar medir. Y cogiendo esos mismos estándares para compararnos con otros países, que son los que se cogen, aunque sean absurdos, son esos Ya. estándares, pues es verdad que estamos un poquito por detrás, pero no sé, a mí me escama que se incluye como lector en ese 60 y lo que sea, Sí, 64%, a una parte importante, como un bocado de casi un 20%, son lectores que en estas estadísticas se llaman ocasionales, que se compra un libro. que son los que leen un libro al año, 2 libros al año. Dios, no es leer, ¿sabes? Que te leas un verano el libro que te dieron en Reyes, no, no es leer. Está bien que lo hagas, pero no es leer. Ya, claro. De todos modos, también con respecto a los jóvenes, tenemos en la cabeza que los jóvenes no leen, y en nuestro país, si miras el detalle de las estadísticas, quienes levantan los números de hábitos lectores en nuestro país son los jóvenes, más Sí, lo son. concretamente las jóvenes. Sí, sí, El sí, sí. problema es que se caen de la lectura, porque vivimos en Ahí un mundo está. no lector. Entonces el Es que problema ese no es es el que los problema. jóvenes no lean, sino que vivimos en un mundo no lector y cuando se incorporan a ese mundo son no lectores como el resto. Exactamente. Es que estamos llegando al punto álgido de todo este ciclo y por eso quería yo invitarte, porque sé que tú le llevas muchos años. ¿Cuándo se desconectan las personas? Esto es como decir, nosotros cuando somos pequeños dibujamos, ¿no? Y muchas veces muchos pintores se dicen, no, ¿y cuándo dejamos de pintar? ¿No? ¿Por qué dejamos Sí, de...? sí, es una pregunta muy bonita esa. Claro, entonces, ¿por qué hay un momento en el desarrollo de nuestro país?
sobre todo aquí en España quiero hacer inciso, porque claro, hay cifras y sobre todo ya costumbres que te van comentando por ahí y dices, madre mía, te echas la mano a la cabeza. Y claro, podríamos hacer aquí un estudio socio-histórico, político, económico, que nos faltaría tiempo. Uy, yo no estoy Pero, para eso, ¿eh? no, yo tampoco. Pero claro, sí que es verdad que hay un momento en el que una parte del trabajo, que vosotros, ya centrándonos otra vez en Mandarache, se pierde por el camino, y yo no lo llego a entender, porque sí que es verdad que muchos de vuestros chicos han pasado por la librería, y sí que es verdad, ya en los 5 años, por ejemplo, los últimos que tuvierais en el 2016 han pasado por la universidad y han vuelto a lo mejor alguna Cartagena, y algunos sí que es verdad que me han confesado, es que llevo 3 o 4 años sin leer. Y dices tú, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasó? O sea, decir, bueno, está Bueno, claro, hombre, te vas a la universidad, ahí te vas pasa de la fiesta. universidad, claro, Pero claro, bueno, sí, pero pero es sí una que es pena porque verdad. luego no hay un regreso. Claro, pero sí es verdad que, bueno, yo digo, bueno, yo en la universidad me iba de fiesta y leía un montón. Yo no recuerdo momentos de haber pegado muchas fiestas y además leer muchísimo. Pero es como si hubiera un chip ahí, como que el entorno no Básicamente, acompaña, Alberto, sí, el eso es, entorno, eso es. el Vivimos, entorno no bueno, acompaña. creo que es algo muy complejo que tú y yo no podemos solucionar ni saber No, la no, verdad, pero desde mi experiencia y también centrándonos, volviendo al Mandarache, creo que algunas de las claves que pueden explicar esto es que no sabemos enseñar a leer, no estamos enseñando a leer bien. Cuando digo enseñar a leer, no digo aprender el alfabeto y juntar las letras, ¿no? Que eso es algo maravilloso de vivir y de enseñar y de ser testigo de cómo pasa. Digo que leer es aprender a leer toda la vida. claro. Y entendemos que el aprendizaje de la lectura es algo que que relacionamos con los años de educación formal, ¿no? De educación Mm, académica. Y en realidad leer es crecer en la lectura siempre. Quiero decir que tú, no sé, incluso los del mundo profesional del libro, estamos siempre aprendiendo a leer. Vargas Llosa está claro, aprendiendo a leer, porque claro, leer es cubrir huecos que no conocías, leer otra traducción, buscar este filón de autor que nunca había leído, no conozco la literatura estona, no, quiero decir, claro. eso es leer, desparramarte por sitios que no te habías desparramado nunca, ¿no? Aprender a leer. Y digo que no lo hacemos bien. La educación formal, ¿cómo hace esto hasta ahora? Pues bueno, para empezar, a los pobres profesores de lengua y literatura, que tienen 3 horas para enseñar lengua y literatura, les Claro. hemos cargado con las bibliotecas escolares les hemos cargado exclusivamente a ellos, solo a los de lengua y literatura, que intenten transmitir cierta pasión lectora, pero además tienen que enseñar el currículum, quiero decir, tienen que enseñar el canon literario, los clásicos, la historia de la literatura y sobre todo lengua también, gramática, etcétera. Y luego la única posibilidad que tienen es que el currículum escolar les permite intercalar 3 lecturas que suelen ser juveniles, suelen ser, no sé, tres lecturas fuera del currículum como tal, ¿no? Pues no está funcionando esa fórmula, no está funcionando esa fórmula claramente, la gente se sigue cayendo de la lectura. En Mandarache, desde el principio tuvimos claro que queríamos trabajar la educación lectora con jóvenes, pero por instinto, no sabemos por qué, desde el principio la literatura juvenil quedó fuera del proyecto hasta que incorporamos el premio H en 2009. Es decir, que empezamos a trabajar literatura y jóvenes sin literatura de sesgo juvenil, de la que yo soy un gran defensor, de la literatura juvenil, prometido. Pero es cierto que a partir de 15, 16 años, los seguimos considerando jóvenes y lo único que les ofrece la comunidad lectora, bibliotecas, profesores, etcétera, por la edad que tienen, 15, 16, siguen siendo ese tipo de literatura juvenil. En general, hay de todo, hay excepciones, pero en general esto es así. Y eso es como muy acotarles el mundo de la lectura, demasiado, ¿no? Sería como trabajar con estudiantes cántabros, solo autores de Santander. Es como, no, solo podéis leer esto, ¿no? Mm, Cuando a partir de 15, 16 años uno ya tiene cierta madurez intelectual y es cierto que a lo mejor no puede hacer funcionar cualquier libro por sí solo, pero con la ayuda de un mediador puede acceder a cualquier lectura.
a un nivel o a otro, pero puede hacer funcionar el libro con 15, 16 años. Ya no te digo, con 12 años no puedes leer a Emmanuel Carrer. Es difícil que lo logres hacer funcionar o que sepas, o que tengas la madurez emocional para disfrutar de esa lectura, ¿no? Es demasiado sofisticada. Pero con 15, 16 no hay lectura a la que tú no puedas acceder si alguien te da las claves para hacerla funcionar. Entonces, hay que abrir un poquito el abanico lector. Nosotros, además, en Mandarache hemos dejado de centrarnos, de poner en el centro la narrativa de ficción para fomentar la lectura, que es como otro empeño de, pero bueno, basta ya, claro. Basta ya. Yo soy muy lector y no leo solo narrativa de ficción. ¿Qué hacemos empeñándonos en los proyectos de educación lectora y desde la educación formal en fomentar la lectura exclusivamente de la narrativa de ficción? ¿Dónde está la no ficción? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está el teatro? Leer teatro, por favor. ¿Habrá una maravilla más grande o mejor herramienta para el fomento de la lectura que el teatro? O el cómic, ¿no? ¿Dónde están los otros géneros? ¿Por qué nos empeñamos en... No, tenéis que leer, no sé, creo que hacemos muchas cosas mal y por eso no nos funciona, ¿no? De hecho, hay un momento en el que te aburres de la lectura porque la lectura siempre es lo mismo, por eso no vuelves, ¿no? Claro. Parece que como yo noto eso, ¿no? De que primero se relaciona, hay como dos vertientes. Una, la que tú dices, que es la del chaval, que bueno, dice, bueno, esto ya lo conozco, ya lo he hecho. Es decir, yo ya he leído todo lo que tenía que leer, básicamente, y no me interesa. O sea, no dan el salto a otro espacio lector, no lo dan, les cuesta muchísimo. O básicamente lo relacionan directamente con el tema de lectura con, digamos, institutos y deberes. Es decir, hay una mezcolanza ahí extraña en la que salen antilectores, claro. Y además después, aquí yo ya lo he dicho alguna vez en este canal, pero hay un poquito de ayuda por parte de los padres vendría genial, ¿sabes? Sobre todo de actitud proactiva, es decir, porque yo he visto, bueno, yo lo vivo, es decir, padres venir buscando un libro que le han mandado de un instituto súper cabreados porque se van a gastar 10, 12 euros en una tontería. Y lo notas, y el niño se lo está transmitiendo, y más siempre con, bueno, te lo tienes que leer como no te lo leas, pero es que así no vamos a ningún lado. Hay muchísimos mensajes malos. Hombre, no. Pues yo no me voy a poner en lo que yo recibo en la librería porque eso da para otra cosa. No, vale. Vamos. No lo hagas. No lo hagas, pero mira, de todos modos, aunque tienes razón en lo que dices, al final es un error ir centrando culpas en pequeños rincones bajo mi punto de vista. Porque ya te digo que tienes razón, es muy importante que los progenitores sean lectores, sí, pero también es muy importante que haya libros en casa, lean los padres o no, que haya el objeto libro esté en casa. Eso es súper importante, pero tampoco es determinante como lo otro, ¿no? Que el profesorado sea lector también es muy importante y nadie mide eso, pero a lo mejor deberíamos porque uno se encuentra de todo. Cuando digo profesorado me refiero a los mediadores de la lectura en general. Sí. Vicente, vivimos en un mundo en el que los libreros no tenéis tiempo de leer. Es que esto es una mierda, ¿no? Yo lo estoy sacando ahora un poco porque... un mundo no lector, tío. Claro, no, sí, pues, sí, la verdad es que está montado un poco mal. Está montado un poco mal la historia, pero sí que es verdad que a mí me gustaría leerme todo lo que me mandan gratuito. Hay muchísimas editoriales que me mandan, me lo tengo aquí al lado. 3 baldas llenas de libros, 3 baldas enteras, y los que a veces pues ya regalo porque han pasado 2 o 3 años y no le he podido echar ni un vistazo, porque es imposible, porque es imposible y hay libros muy interesantes. Bueno, también es verdad que claro, yo con 44 años uno ya tiene la experiencia y yo ya sé lo que me puede interesar y lo que no. Vale, pero eso ya es otra cosa. Que sería lo óptimo, es decir, yo no me puedo, y yo lo digo así de claro y se lo digo a todo el mundo, yo no soy un devoralibros, cuidado. Yo soy un amante de los libros, pero que nadie se vaya a pensar que yo me leo 8 libros al mes. Yo además conozco a muy pocas personas que se puedan leer 8 libros al mes. O sea, los tengo. ¿Quién puede hacer eso? Genial. Existen, privilegiado. Claro. Pero algún mes lo he hecho. Sí, vamos a ver, sí, yo también, pero vamos a ver, pero como hábito... Hacer esto es que tiene tiempo. Claro.
Pero claro, evidentemente, lo que te hace en el segmento de años en el que tú trabajas es educar, que eso es lo más bonito y lo que se debería hacer mucho énfasis en la educación española, a crear tu propio gusto literario, vamos a decirlo así en plata. Es decir, el día de mañana saber lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te aporta, lo que te llena, porque hay gente de ensayo, hay gente que puede ser de ficción, hay gente que puede ser de no ficción, hay gente, mira, yo por ejemplo soy un más de ensayo en los últimos años que por ejemplo de otro tipo de libros. Y entonces, pero bueno, eso ya cada uno, es decir, porque es que el mundo del libro es un abanico tan grande. Yo a veces cuando llegan niños, a lo mejor llegan dos hermanos y uno de ellos no lee y yo intento decirle al hermano o la hermana, diciendo, tú no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, tú sabes el mundo tan infinito que tienes aquí y simplemente porque no, porque es que son cerrazones ya que desde pequeños ya dicen que no quieren leer porque así lo viven. Pues entonces, claro, yo por eso valoro muchísimo proyectos como el vuestro, porque sí que les estáis dando esos mecanismos, esas herramientas para que el día de mañana, sí que es verdad que algunos se pueden perder, pero bueno, eso es cuestión ya del libre albedrío, pero bueno, les estáis dando esas herramientas y por lo menos esas herramientas en un futuro siempre podrán recurrir a ellas para saber qué tipo de literatura les puede gustar en un determinado momento de su vida. Y eso es muy importante. Y se debería hacer a gran escala, digo yo. Sí, sí, se debería. De todos modos, no es fácil. No es Ya, fácil. Es que también le decimos a los no lectores, madre mía, lo que te estás perdiendo, leer. Y utilizamos a veces unas metáforas que yo ya me producen cortes de digestión, ¿no? Leer te hace libre, leer es vivir dos veces, leer, que son metáforas ya huecas, por ya. manidas. Y no, que parece madre mía, me estaré perdiendo. Parece que si abres un libro, jolín, pues vas a tener un novio más guapo, se te van a ir las patas de gallo, vas a ir al baño regularmente, vas a dormir súper bien, vas a tener un pelazo, como si leer fuera algo que tú Sí, abres el... sí, sí, sí. Pelazo. Totalmente también, Eh, ¿eh? Lo que pasa, claro, y no se le cuenta a la gente que leer es un esfuerzo de la leche y que te tiras años antes de llegar a donde tú has llegado o donde yo he llegado, ¿no? Que es tener tu propio paladar, saber lo que te gusta y lo que no, abrir un libro, llevar 10 páginas y decir, esto ya lo he leído antes. Todo eso, que ahora nos parece tan fácil, lleva años. Quiero Claro. decir, que parece que leer, como lo aprendemos a hacer tan jóvenes, es algo muy fácil de hacer y no es así. Exige concentración, exige tener un bagaje lector que te sea más fácil leer un libro, depende de tu bagaje anterior, ¿no? Entonces es un camino a medio y largo plazo que nunca se cuenta. Aquí se habla siempre del placer de leer, nunca del esfuerzo de leer, ¿no? Claro. En Mandarache lo que hacemos es dar alicientes para que ese esfuerzo sea compartido y que sin darte cuenta tú, al cabo de unos años, te hayas enfrentado a lecturas que te han supuesto distintas exigencias para hacerlas funcionar. Entonces te hacemos un poquito más competentes, que es lo que interesaría, claro. Pero hablemos de que es que es difícil leer, ¿no? Que hablamos aquí de, ay, ¿no lees? Es difícil. Y luego, es que es muy complejo, Vicente. Sí, ya lo sé. Tú sabes que yo soy el librero heavy. Algunas veces que me paso con los Evidentemente. clientes y bueno, vamos a dejarlo, haremos os voy a reunir a algunos que habéis vivido alguna experiencia cacofónicas mías y si eso las contáis alguna vez. Pero la verdad es que a veces se me va la lengua, ¿no? A mí. Porque es que encuentras cada ejemplar por ahí andando. Y yo, Por eso te queremos, Vicente. ya lo sé, pero ellos no, ya no vuelven. Claro, ya no vuelven. Bueno, después alguna vuelto, ¿sabes? Porque después con el tiempo le ha hecho gracia. Este tío barbudo que me dijo que me dejara de leer mierda y leyera a Luis Cernuda en vez de al de Frank. Y cosas de saber. Entonces, pero bueno, Un sí, librero eso. con personalidad. Eso no está mal. No, Un pero librero ¿por con qué? personalidad. ¿Por qué hay que engañarle? Si decides que al fin y al cabo dice, ¿quieres leer poesía? Bueno, eso es así y me sigo enfrentando con ese tema. Pues, léete a Cernuda, léete a Lorca, léete, yo qué sé, o si quieres vete más atrás, pero no leas la mierda esta, o sea, que es así, pues, con perdón, o sea, más que no, perdón ninguno, o sea, que no, Que fuera. no, sin Además, perdón. ya se han hundido por fin, ya no existe ni Moe de tu lengua, ni Frida, ni las leches, No y yo estoy conozco a ninguno. yo sí, por desgracia, Claro, que te toca. madre mía, Tío, pero no, entonces, mira, más allá de que tú seas un punky, ostras, un librero
que intente levantar, ofrecer otra cosa, ¿no? Más allá de que de eso, de la gracia que estamos haciendo, pero que intente, Claro. ¿te gusta esto? Sí, bueno, confía en mí, intenta leerte esto, a ver qué te parece, tal, y que quiero decir, esa labor educativa ya la quisiera yo para la mitad de los libreros de este país o de la personal de Bueno, bibliotecas, que es hay de ahí. todo. Hay de todo, Hombre, ahí se seguro. enfrenta, hay un discurso que yo he oído muchas veces bueno, es que mi papel no es intervenir, yo no quién soy, qué autoridad tengo yo para decirle a nadie que tiene que leer, ¿no? Yo lo que estoy aquí es para darle al ciudadano barra cliente para que él pueda ejercer su libertad a través de mi negocio o de mi servicio. Vale, pues sí, Pues pero sí, pues tío, vale. si Ya, puedes, pero intenta ese venderle no. una moto. Ese, Claro, ese, ese no es mi papel, eso ya te lo digo. Ya, bueno, eso lo sabes tú. Así eres que el librero antiaséptico. yo soy, sí, 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 la verdad, madre mía. He tenido discusiones auténticas, ¿eh? Y he tenido hasta algún enfado que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Que ya corresponde hasta con personas adultas, ¿eh? Ya, pero bueno. Te veo dándole el libro de, tome su mierda, efectivo o con tarjeta. Eso hay que hacerlo por sobrevivir, la verdad. Lo pienso, lo Tome pienso, lo usted, pienso. Lo la pienso. puta mierda que se lleva. ¿Lo va a pagar en efectivo o con tarjeta? Madre mía. Pero la verdad que volviendo ya y dejando de cachondeos, sí, sí Mm, que es verdad que Premio Mandarache es un formato que vamos a seguir hablando un poquito de él, Alberto. Es decir, hemos estado hablando antes fuera de la grabación, mm. de cómo se ha ido extendiendo un poquito este formato. Cuéntanos un poquillo. Bueno, para nosotros, ahí lo más ilusionante que tengo que contar es una línea de internacionalización del proyecto que se llama Orillas Mandarache. Desde hace 4 años, gracias a la colaboración de la AECID y de Acción Cultural Española, estamos enviando libros a Cartagena de Indias, en Colombia, y a Cartagena, en Chile, donde 120 estudiantes de cada una de esas ciudades lee y vota el premio Mandarache junto a los miles de jóvenes de Cartagena en España, ¿no? De tal modo que el premio Mandarache, desde hace 4 años, está fallado por un jurado de un jurado internacional de miles de jóvenes de lectores de Cartagenas del mundo. Sí, sí, sí. Es algo en lo que queremos ahondar y queremos profundizar, pero nuestro equipo de trabajo es pequeño y de momento lo que hacemos es enviar libros y permitirles inscribirlos en comités de lectura para que puedan votar y no hemos podido ahondar mucho más en eso. Que lo ideal sería pues, conseguir el apoyo suficiente pues, para empezar a hacer intercambios entre profesores, alumnos y ahondar en nuestras experiencias. Eh, eso es, pues eso, lo más ilusionante, la verdad. Bueno, y hay 30 y pico Cartagenas y Cartagos en el mundo, así que también Sí, sería deseable crecer e irnos a más sitios, ¿no? Pero además nos están empezando a emular en otros sitios de España. Nosotros cuéntame, llevamos cuéntame. 10-12 años asesorando iniciativas pues, de distinto alcance en otros sitios. Hay un par de premios otorgados por jurados más o menos masivos de estudiantes de distintos tamaños y distinto Mm, número. Pues hay un par de premios en Cataluña. Este año se presentó recientemente en Zaragoza el premio Criticón, que lo ha impulsado David Lozano, que es un antiguo finalista del premio H. mm. Y a quien hemos estado asesorando. Hay otro en Navarra, está el premio Azagal en Canarias, hay en Herencia otra pequeña iniciativa que fue de las primeras que nos copió, un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha que solo tiene 2 institutos y hace su pequeño premio H. Qué Y bonito. nosotros ofrecemos, tenemos el teléfono abierto y el correo electrónico para ayudar a quien quiera hacer algo así a que lo haga. Lo que pasa es que es cierto que no consigo que nadie haga un premio Mandarache, es decir, que todas las iniciativas que han surgido con esta misma fórmula de jurado masivo juvenil se han centrado en la literatura juvenil, porque es donde los Vale. mediadores que trabajan en lo literario se sienten cómodos trabajando con chicos y chicas. Y yo he intentado hacerles ver, siempre que los he asesorado, que, bueno, que estaba bien que empezaran así, por donde se sintieran más cómodos, pero que en algún momento tenían que ofrecer esta segunda parte. Nosotros, Claro. Vicente, es que hemos descubierto, eh, empezamos con el premio H porque secundaria, yo creo que yo soy de BUP y de EGB y todo Sí, eso, y vale, vale, igual que yo. claro, yo entré en secundaria con 14 y 15 años y entonces empezamos a trabajar esas edades que eran las que nosotros conceptualizábamos de instituto, pero lo cierto es que a secundaria ahora se entra con 11 o 12 años, ¿no? Y con 11 o 12 años no podíamos trabajar algunas de las lecturas que habíamos empezado a trabajar en el premio Mandarache. Así que creamos esta otra pata del premio H de literatura juvenil.
y para dar salida y participación a estos estudiantes entre 12 y 14 años, ¿no? El jurado del premio H es un jurado como el del premio Mandarache, pero en lugar de otorgarlo jóvenes entre 15 y 30, lo otorgan jóvenes entre 12 y 14. Y lo que hemos aprendido es que fue lo mejor que pudimos hacer por el premio Mandarache, crear el premio H. ¿Por qué? Porque de 12 a 14 años se habitúan al funcionamiento del proyecto, el funcionamiento de los Claro. encuentros con autor, la mecánica, con ficciones que están más cerca de ellos y que les han ofrecido más a menudo, ¿no? Y una vez que cumplen 15 o 16, dan el salto y empiezan a leer, como ellos dicen, con los mayores. Claro. Eh, Qué y chulo. es casi simbólico, tío. Hay un rito de paso del H al Mandarache que los crías de 15 años que pasan a leer con los mayores cogen esos libros que muchas veces son difíciles, con muchísima fuerza y muchísimo impulso, porque la profe ya les ha explicado, bueno, esto puede ser más complicado, yo estoy aquí para acompañaros, pero no vais a leer literatura juvenil, vais a leer literatura general, literatura de la que leen los adultos. Libros de mayores y participan en las actividades con los mayores y participan en... Y es un rito de paso. Jolín, es que eso, claro, te marca, ¿no? Es como en tu proceso de madurez, puedes recordar perfectamente cuál fue tu primer libro de adultos, ¿no? Y eso es, yo qué sé, simbólicamente es muy potente y nosotros lo estamos aprovechando. Es muy importante lo que estás diciendo ahora mismo. Yo no digo que, como tú has dicho antes, que la persona que lea mucho eh, vaya a ser más bondadosa, vaya a ser mejor ciudadano. No, está Que, comprobado que no. o sea, no, es decir, pero sí que es verdad que te da unos rasgos diferenciadores, sobre todo respecto a manipulaciones previas que se dan en la vida, actitudes, etcétera. Bueno, no nos vamos a poner de esto. Pero ese punto concreto que tú has dicho, es decir, ese sentir, voy a empezar a leer, ese salto, es decir, voy a empezar a leer, ese sentimiento es muy importante y por eso te digo que se debería extender a todos los municipios de España de manera generalizada, y lo digo así de claro. Si quieren copiar, que copien, si quieren inventar, que inventen, a mí eso me da igual, pero es que es algo que lo siento y lo voy a decir, pero por ejemplo en los países nórdicos, aunque sea una cosa que ya estemos cansados de escucharlo, pero es que hace poquito he leído una novela de una autora noruega, ya fallecida hace 50 años, que habla de cómo, de una niña en la Primera Guerra Mundial, y claro, te das cuenta, es una novela, digamos, costumbrista, y te das cuenta y dices, pero esta gente era un país pobre, Noruega, estamos hablando de 1914, 1918, y todo el mundo leía, de pronto, pero es que, claro, ella como es una novela costumbrista, ella lo va manifestando, ¿no? Un poco la lectura de la niña, lo que va leyendo la abuela, lo que va leyendo lo deja por ahí marcado como si fuera, como si nosotros, bueno, como Camilo José Cela en la Colmena, el que se estaba tomando el café en el famoso bar de las lápidas. Y dices tú, Dios santo, es que eso es algo patente. Y hay que tener en cuenta que, claro, allí en los países del norte, si no les, no que te vayan a despreciar, pero ese rito iniciático que tú has dicho de pasar de ser un niño pequeño o de un infante a ser adulto, pasa sí o sí porque te has leído algo. Y eso es así. O te has leído la Biblia, porque bueno, ellos van por ahí mucho también, o te has leído al gran autor de la nación, es que pasa por ahí. Entonces, claro, evidentemente, si tú le das ese añadido al punto de la lectura, que aquí no se le da, aquí muchas veces se le resta, porque yo tenía que escuchar barbaridades, pero bueno, eso ya nos vamos a callar. Si tú le das ese añadido, que es lo que vosotros hacéis, estáis reforzando positivamente el acto de la lectura, que es lo único que se le puede pedir hoy día a la gente que está ahí en el Ministerio de Cultura, que intente, que intente tener las herramientas, o sea, forjarlas para que la gente entienda que leer es bueno. Directamente, sí. Después ya tú haces lo que tú quieras. Esto es como
¿Le echarle mucha sal a la comida o no? Bueno, pues tú sabrás lo que hacen, ¿no? Es decir, si quieres ser hipertenso el día de mañana, bueno, pues bueno, o si quieres tener mucho colesterol, pues come mucha mortadela, tío. Es decir, vamos a ver, aquí cada uno es libre, pero que sepas lo que está, lo que te puede beneficiar o no. Entonces, lo que tú haces con Proyecto, o sea, o lo que vosotros hacéis, mejor dicho, con Proyecto Mandarache es exactamente lo que se debería hacer de manera oficial desde Madrid o de la comunidad autónoma, pero bueno, vamos a decirlo desde Madrid. Yo lo pienso así. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de que a mí la duda que me surge es ¿por qué no está plagado España de mandaraches? Porque esto es muy difícil de hacer y conlleva muchísimo trabajo. Y las administraciones públicas, después de la crisis financiera y de la crisis que estamos viviendo ahora, están muy envejecidas. Te lo digo yo, que trabajo en una concejalía de juventud y entré hace 17 años allí y ya estamos un poquito carlancúos y no hay renovación porque... Bueno, porque el baby boom también copó muchísimas plazas. Ahora se empezarán a retirar y imagino que en algún momento se repondrán esas plazas. Pero hay una administración que está cansada, envejecida y desorbitada, o sea, con muchísimo trabajo, muy agotada, ¿no? Y levantar un proyecto como este conlleva, pues, un equipo. Claro. El Mandarache, desde luego, tampoco lo tiene como tal. Somos solo 2 técnicos municipales asignados a ese programa, cuando por alcance y por presupuesto merecería tener algunos más. Eso es lo que yo pienso, claro. ¿Qué voy a decir yo? Que barro para casa. Pero bueno, claro, lo creo, ¿no? Es un proyecto que ha demostrado que necesitaría un equipo para ganar incluso en proyección, que otros nos conozcan y nos copien. Y bueno, y porque el profesorado, que es, y los bibliotecarios, pero me voy a centrar más en el profesorado porque es el 80% del grupo promotor, o más, o el 90%, que son los que finalmente tienen el poder de ejecutar este proyecto, también van sobrecargados, maltratados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es fácil levantar un proyecto así, pero yo llevo, 15 años de profeta de esto, corriendo por el mundo y contándoselo a todo el mundo, en España y en el extranjero, e intentando convencer a la gente de que se líe a hacer esto porque realmente merece la pena y porque funciona si lo haces bien. No lo sé, no lo sé. Yo te quería decir algo, pero se me ha olvidado. Bueno, eso es normal. Era por algo que habías dicho y he apuntado otra cosa y ya se me ha ido. Bueno. Nada, dime tú, perdona. Me acordaré y te interrumpiré. Y nada, no. No, que realmente hemos llegado al centro que yo quería, con el que yo quería aparcar. O sea, aparcar esta entrevista. Porque, claro, evidentemente, han nombrado a los profesores. Evidentemente, claro, conocemos a muchísimos y sabemos por lo que pasan, por las penurias. Bueno, es algo indecible. Bueno, realmente cómo está montado el sistema educativo es una cosa que no tiene mucho sentido, y sobre todo en el aspecto cultural, el retroceso, que es casi, vamos, siempre, cada vez que hay una reforma, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, parece que como... No lo digo, bueno, sí lo digo a entender, pero no, evidentemente yo voy a estar siempre frente a ese tipo de actitudes. Pero claro, a mí me gustaría en un momento dado reunir aquí además te invitaría a ti también a hablar con profesores de secundaria y profesores desde primero de la ESO, sus diferentes puntos de vista de cómo ven ellos, es decir, ellos que se enfrentan todos los días a sus clases, a sus alumnos, a las diferentes motivaciones familiares, no familiares, motivaciones personales de los niños. Bueno, ese laberíntico mundo del profesor, que explicaran realmente cuáles son las vivencias y las dificultades a las que se enfrentan. Porque es que es así, o sea, a mí me arde la sangre cuando a veces se escucha por allá, bueno, es que se tocan los cataplines. Bueno, yo digo, bueno, eso lo he escuchado yo en la librería y bueno, en un negocio se escucha de todo, eso ya te lo digo, Alberto. Da igual que sea librería o que no sea, que no sea. A mí me han dicho vende novelas. Sí, me dijo un tipo. Y le dije, eso no me lo dices fuera. Estamos los dos solos. El tío se me encaró. Y era porque no tenía su
su publicación de fotos de la Alhambra. Sí, sí, sí. O sea, bueno, esto, bueno, sí que esto es normal. Pero que estaría muy interesante que, claro, Mandarache sin los institutos, claro, esa es vuestra fuente, claro, eso es evidente. El 80-90% del proyecto son los institutos. Luego hay otras partes muy importantes, pero el 80-90% del proyecto son los institutos. Y yo creo que es donde tiene sentido trabajar, porque es un espacio con público cautivo, es decir, los clientes están allí porque tienen que estar, pero sobre todo porque tienes un ejército de mediadores que, si no lo son, deberían ser lectores, pero los que están en Mandarache, desde luego lo son, y que están deseando, en medio de esa frustración, de ese esfuerzo, de todas las mierdas que les piden, que no tienen sentido, quieren hacer algo que tenga sentido y sentirse realizados. Y el Mandarache les ofrece una oportunidad, les da mucho trabajo, pero les ofrece una oportunidad de trabajar con el alumnado en algo en lo que creen, ¿no? Claro. Que eso es, para mí es lo mejor de la vida, es tener la suerte de trabajar en algo no que te guste hacer, sino que tengas fe en ello, ¿no? Que creas que lo que haces es bueno para el mundo. Eso me parece de la felicidad, ¿no? Y yo creo en lo que hago. Y secundaria me parece el lugar, tú hablabas de los profes, el lugar, y fíjate, y me he acordado de lo que te quería decir antes, y es que es verdad que no se hacen mandaraches, pero a lo mejor no hay que hacer exactamente mandaraches en todos sitios. Se podrían cambiar pequeñas cosas que mejorarían un montón la situación. Por ejemplo, ostras, ¿por qué no está la industria del libro y el mundo empresarial alrededor de la cultura del libro invirtiendo esfuerzos en los institutos de secundaria que tienen muy pocos recursos, que la pública está cada vez más esquilmada, sobre todo en algunas regiones, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Yo esto lo he dicho en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en el encuentro de pública que hacen los de la fábrica y a la que van todos los empresarios y la gente no sé qué. Yo no suelo estar en ese tipo de escenarios porque me suelen invitar más desde instituciones que desde corporaciones privadas, pero ahí había un montón de editores y yo les dije, mirad, de verdad estáis perdiendo una oportunidad. ¿Creéis que los institutos son solo para las editoriales de juvenil? Y estáis vosotros, editores de editoriales generalistas, perdiendo una enorme oportunidad de educar lectores que lean vuestros libros, porque no estáis yendo a los institutos a facilitarle el trabajo al profesorado de secundaria, ofreciéndoles vuestros títulos, ofreciéndoles a vuestros autores. Los de juvenil lo hacen, llevan años, llevan décadas haciéndolo y lo tienen súper afinado. Los autores de juvenil están muy preparados también para hacerlo, hacen un montón de bolos, si curran en otra cosa, se agrupan 2 semanas libres para atender a la editorial, a los institutos que... Y eso no lo están haciendo los autores generales. Los autores generales presentan una vez en su ciudad, otra vez en Madrid, con suerte Barcelona, están unos meses en la librería y ¡boom!, se caen. Y ahí se muere la vida de su libro. Y yo esto se lo he dicho a los editores. Y esto no es hacer un mandarache, es que el sistema cambie un poquito y se dé cuenta de que tiene una oportunidad de invertir en los centros de secundaria públicos y concertados y lo que sea, en los centros de enseñanza secundaria, para educar lectores. Pero, ostras, créetelo e invierte, ¿no? No lo dejes todo en manos del Estado. Haz tú algo también, mueve a tus autores. No. Hombre, yo no sé con qué tipo de editores habrás hablado, seguramente coincidiremos en persona. Es un tema largo, por supuesto estoy de tu parte, pero no nos vamos a meter en charcos que me salpico. Lo hablamos en privado esto. No sé qué charco he hablado. Bueno, es que es que el mundo de la editorial, el mundo de la librería, ya sabes tú, que como todo. Ya. Sí. Vale, ya sé qué charco es. Sí que podríamos hacer una diferenciación entre, si vamos a decirlo, quitamos las pseudo grandes editoriales, vamos a saber, Pasa, Planeta, sí, las 2 grandes, sí. Random, etcétera. Pero por debajo habría la gran editorial independiente que ya aspira a ser grande. Entonces, es complicado, no voy a decir cuál es. Entonces, es complicado hablar a veces con ciertas personas que sí que tienen una gran fe en su proyecto, pero están viendo más los números fríamente que el proyecto en sí. Es decir, ya no son amantes del libro, son amantes de números. Y encima contratan para gestionar, digamos, las zonas del país a personas
por lo menos en mi caso, si lo digo públicamente, son personas que van fríamente a los números, es decir, hay que vender. Son comerciales, o sea, da igual, ya. aunque Ya, sea sé lo que dices. la mayor chorra del mundo, esto hay que venderlo y bueno. Sí que es verdad que hay otro tipo de editoriales que, claro, ya sea por su propia dirección o su propia la propia forma de presentarse, a lo mejor les cuesta acercarse a la idea, económicamente puede ser difícil, pero bueno, sí que también te digo que por fortuna a mí ahora mismo se me vienen a la mente varios nombres que estarían encantadísimos de poder hacer algo al respecto. Lo que pasa es, claro, que no son tantos ni tan fuertes como los que se supone que deberían estar ahí, que son fuertes y tampoco es que sean tantos, pero sí que te dime. Es que Te estamos hablando respondo. en clave y Hablas esto está un poco complicado. Sí, no es nada complicado, sí te he pillado. Hablas de números. Sí, Lo que yo creo es que esas personas de esas editoriales, porque, bueno, alguna de las grandes tiene algún programa lo para sé. esto, ¿eh? Sí. Tímido, pero lo tiene, ¿no? But no han echado números, no conocen de lo que yo te estoy hablando, porque los números dan de sobra para esto. Quiero decir, si Claro. las editoriales juveniles y los autores de juvenil les está yendo muy bien. ¿Por qué? Pues porque si un profe o una profe pone un libro de lectura obligatoria de los extracurriculares que te he dicho, Uh-huh. el autor vende entre 30 y 200 libros dependiendo de cuántas clases Claro. lo compren. Pues dependiendo del número, la editorial le puede llevar al autor. Y de hecho, si en una ciudad lo compran 3 institutos, pues ya te ha salido más que rentable llevar al autor y No, facilitarle el ¡pum! trabajo al profesor Si yo te contara que los números, ofrecerle algo ¡pum! distinto a lo que tenía, claro, ¿no? Y Claro, ofrecerle. Y entonces quiero decir que lo que no están, lo que pasa es que no lo conocen, porque si echan cuentas, les sale de sobra. claro. Y otra cosa es que ya lo hagan con corazón y realmente con fe en apoyar al profesorado, en que la educación lectora tiene sentido y es una inversión a medio y largo plazo. Eso ya no creo que lo vean. Me da igual que lo vean o Hay no. personas que sí Si lo ven. apoyan al profesorado, Hay, pues hay mucho más. personas que yo conozco que sí que tienen esa sensibilidad, seguro que la tienen. Lo que pasa Mm, es que, claro, llevar una editorial independiente años y que funcione y que tire, es cuesta. mucho Pero, trabajo. pero no, Mm. pero yo conozco, o sea, a mí se me vienen bastantes nombres que sí, pero claro, el problema es dónde ponen ellos el pie, es decir, dónde me agarro, ¿no? Es decir, claro. Sé que estoy insistiendo demasiado en esto y No, no no, es no, lo, sí, lo que más quiero es que me insistir, pero parece el el inicio de otro problema debate que podemos hacer aquí, pero el problema vamos, es de lo que hemos empezado hablando, que conceptualizamos que trabajar literatura y jóvenes es trabajar literatura juvenil, punto. Entonces, claro. no, es que en los institutos de secundaria, ¿dónde voy yo con mi editorial? Chacho, Es que lo tienen muy mal planteado, eso sí es verdad, aunque lo hay tenemos, algunos, sí es sistémico, tío, es claro, sistémico, lo tenemos todos así interiorizado. sí, lo tengo claro. Y es una pena, es una pena. ¿Quién sabe si a lo mejor si hacemos aquí una reunión de ciertas editoriales contigo, a lo mejor hasta surge algo nuevo A mí no me líes para más cosas, ¿eh? Yo con el mandarache tengo de sobra. Para dar No, ideas, no, aquí no, estoy no, mira. no, no, no. Tú ya estás. Tú tienes que ir en plan Mesías. A ti ya, tú lo tuyo es crear San Pedro por el mundo. ¿Qué va? O Yo me sea, veo más como speaker gospel o algo así, con una túnica de lentejuelas enorme, unos focos, un coro ahí detrás. Me veo. pero Alberto, es una idea maravillosa. Fíjate la que estamos liando aquí, en la que te estás metiendo tú sin saberlo, porque a mí me das Ah, ideas, no, esto lo lanzo, ya que lo hagan otros, yo lo a lanzo. mí. No, 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 no. Aquí no te escapes, que puede ser una idea preciosa. No, 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 no. Es una idea muy interesante. Y yo te digo una cosa, se me están ocurriendo muchos nombres. Ahora, evidentemente, sí que es verdad que hay editoriales que tienen, sí, la suficiente fuerza para dar ese salto y Mm, meterse en los institutos. Y no lo hacen porque por propia ceguera del mercado, por propia ceguera, porque al mm, final lo que ha creado tendencia o lo que marca la tendencia, pues al fin y al cabo son los montones de libros e intentan llegar que algunos de sus títulos hagan una montonera de libros en la casa, en el sitio aquel verde o en el otro sitio verde, son los dos sitios verdes. No, mm. no voy a nombrarlos porque me da igual. Y si no, pues intentar venderlos
por la sonrisa diabólica esta de Voldemort. Entonces, pues claro, es un tema complicado, pero es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante que se debería abordar en el futuro. Y una cosa que, fíjate, a mí no se me había ocurrido, que es normal que no se me ocurra porque yo no doy para tanto como tú. Eso ya te lo digo porque, hombre, no. Si es que tú eres, es que a la gente que no conozca a Alberto, vosotros no sabéis lo que trabaja Alberto y lo que trabaja esa cabeza, madre mía. Entonces, no, que sí que me lo cuentan, ¿eh? Y ojalá, bueno, Mandarache va a seguir muchísimo tiempo, eso lo tengo clarísimo. Esto es patrimonio ya de Cartagena. Esperamos que ciudades cercanas, pues, yo qué sé, pues, hagan acopio de copia de este tipo de formatos. He hecho aquí una cacofonía literaria de las mías, ya sabes tú. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Y ojalá se tome el ejemplo. Ojalá se tome el ejemplo. Eso es el mensaje de este vídeo, que ya nos acercamos un poquito al final, ya te lo tengo que decir, ya te lo he advertido antes. Ojalá se extendiera más. Si esa es la gran incógnita, una gran incógnita. Es decir, yo supongo, claro, que en todas las concejalías de todas las ciudades, pues no va a haber un Alberto Soler, pero solo va a haber un Alberto Soler en toda España. Es que es una cosa... No, hay varios. Ya, pero... al que le he robado el link en redes y me odia. Hay un ferretero catalán, hay varios. Entonces, Alberto, guapo, ¿qué te iba a decir? Bueno, tú ya has planteado varias cosas que ya a lo largo del tiempo seguro que no, te vuelvo a invitar. Y respecto al tema de las editoriales, vamos a surgir algo. Y va a ser un... Muy bien, cuéntaselo, si te lo he dicho por eso también. Sí. Tío, díselo. Sí. Vamos a profundizar en este tema porque creo que debe quedar patente, porque evidentemente eso ya me toca a mí muy de cerca, porque yo soy librero y trato directamente con los editores independientes. Nos estamos llamando constantemente, que si mensajes, que si en el Instagram, que si los WhatsApp. O sea, yo conozco muchísimos, o sea, ya estos editores. Eres el prisma para difundir este mensaje. Madre mía, menudo prisma. Difunde el mensaje, hermano. Soy San Pablo aquí. Madre mía. Así que, Alberto, guapo, ¿qué te va a decir? Nada. Que un beso gigante. Salud y poesía. Y viva la divulgación literaria. Y vivan los libreros con personalidad y con pelazo. Y con pelazo, sí. Aunque ya se me empieza a caer la cosa. Más que con el fondo este que me he puesto, mira, que se me queda corto, ¿sabes? Algo así. Pero es bueno, el croma. El croma. Y guapo, ¿qué te va a decir? Que muchísimas gracias. Nos volvemos a ver muy pronto. A ti. Ya te lo digo. Muy bien. Te advierto. Muy así bien. Que, sí, porque tengo que recoger libros. Así que nos vamos a ver muy pronto en tu casa, en tu librería. Pero nos vemos otra vez aquí. Además, fíjate, me está llamando José Alcaraz ahora mismo por teléfono. No sé quién es. No sabes quién es. No, ni idea. Así que, guapo, te quiero. Venga. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao.